8:45 nos acompaña el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Hablemos de armas, ministro. Usted nos decía en el corte que tiene un déficit de 5.000 armas para la policía. Sí. En una nota periodística hablaban que incluso los agentes se prestan el arma cuando salen de descanso porque hay escasez. ¿Cómo va a suplir usted esa deficiencia? Bueno, mire, de la deficiencia parte de que no ha habido un concepto estratégico respecto de las adquisiciones que necesita la PNC. Armamento, equipo fundamentalmente, todo lo que son uniformes, botas. Siempre están programados eventos para hacerlos por año, sin una proyección de que debe haber un stock y debe haber verdaderamente toda una línea de mantenimiento para las cosas que se hacen. Por ejemplo, en 15 años no hemos podido tener ni siquiera lo fundamental que es que la policía tenga un armamento orgánico, es decir, un arma oficial en pistola, un arma oficial en subametralladora, un arma oficial en fusil. Lo que tenemos es un conjunto de marcas, 5 marcas en pistolas, que implica que si nosotros 3 fuéramos agentes de policía y vamos a un allanamiento y resulta un problema... Cada uno requeriría primero de proyectiles de distinto origen. Pero no tiene que ver con que cada administración le compra a un proveedor específico y de repente... Lo que pasa es de que lo que no ha habido es como decía, mire, un conocimiento técnico del tema, empezando porque tiene que haber un armamento orgánico. No podemos tener aquí, complacer a todos los amigos que vendan armas en Guatemala. Aquí lo que tiene que haber es un proceso de escogencia en donde no solo son las características técnicas del arma, es la estructura ergonómica con que fue creada y probarla en campo con los policías, porque al final de cuentas son ellos los que la van a utilizar, ¿verdad? Entonces yo puedo hablar maravillas de un arma, pero ya en el campo es otra cosa. Si no garantizo, por ejemplo, su stock de repuestos, su mantenimiento, o de repente no le compro la munición original de la fábrica, o que podría comprar aquí mismo, sino que compro una tercera y me la vende una empresa que no está metida en el cuento de armas, entonces lo que estamos haciendo es jugando con la seguridad de los guatemaltecos. Y con la vida de la gente. Y con la vida de los guatemaltecos. Entonces, y de los mismos... De los agentes. Porque cuando yo vengo y veo los reportes del armamento, hay muchos reportes por fallas. Entonces cuando lo buscamos como corresponde, son fallas de orden técnico porque no se utilizan las cosas como deben de ser. ¿Usted va a sacar un concurso de licitaciones? Vamos a un concurso muy especial que está diseñado específicamente para que entren todos, pero para que se queden 5 o 6 que son los que verdaderamente van a tener las características, ¿verdad? Es decir, empresas que tengan un gran récord de producción en el mundo, van a tener que llenar algunas características y vamos a hacer un evento público donde invitemos a la gente que quiera llegar, donde invitemos a la prensa, donde se reciba en una urna de vidrio las propuestas y se puedan leer públicamente y se pueda decir, bueno, eso es lo que corresponde. Pero yo lo he dicho siempre, ¿verdad? Lo que hagamos tiene que ir técnicamente irrefutable, jurídicamente irrefutable, financieramente irrefutable, porque lo que queremos hacer es las cosas como corresponde. Entonces, si seguimos en esta dinámica, en el gobierno pasado no se adquirió una sola arma. Cuando nosotros vemos por qué, porque tenemos especialistas en sabotear cosas, pero porque nosotros tampoco no hemos sabido proyectar lo que se necesita. Ministro, vamos rápidamente al tema de robo de celulares. Ese es uno de los temas que le frustra. Usted hablaba al principio de temas contra la propiedad que no se han podido abordar de la manera propia. Sí, así es, eso se llama delitos contra el patrimonio, ¿verdad? Eso quiere decir desde robo de celulares, robo a residencias, robo a comercios, robo de vehículos, que en vehículos tenemos que hacer una diferenciación también entre el robo y el hurto, para que nos comprendan bien por dónde va el tema. Ha habido una disminución en robos, pero los hurtos se han incrementado, entonces ha mantenido un balance en ese primer semestre. Las instrucciones del presidente son, tenemos que ir verdaderamente sobre este tema. El robo se produce, dice usted, cuando se asalta a una persona. Cuando yo soy despojado. Cuando le ponen la pistola en la cabeza y el hurto no lo asustan con... Y el hurto, bueno, el susto usted es dejó que parqueado el carro. dejé parqueado el carro y no lo encuentro, ¿verdad? Ahora, pero los celulares son todos robados. Sí. El otro número que es interesante es la capacidad que se va generando después de la recuperación de vehículos. Porque resulta que hemos aumentado en un 35% la capacidad de poder buscar y ubicar y recuperar rápidamente los vehículos. Eso es un balance, pero por supuesto lo que tenemos que evitar es que se dé el hecho, ¿verdad? Es decir, el robo o el hurto.
pero nuestra capacidad de búsqueda, de ubicación y de recuperación de los vehículos, eso ha aumentado. El tema aquí es, estas son las estructuras más añejas, las más complicadas, las más versátiles, tienen diferentes niveles. El que roba un vehículo lo va a robar por encargo, lo va a dejar a un lugar donde el que lo tiene ahí se lo encargó a alguien, lo lleva a un taller, lo desmantelan. Hay toda una infraestructura creada, y para llegarle a toda la infraestructura hay que hacer muchísima inteligencia. ¿Es lo mismo con los celulares? O mucho trabajo. Y con los celulares es un fenómeno parecido, ¿verdad? Es un tema en donde es muy fácil su comercialización. Nosotros hemos ido con todo abiertamente a las ventas abiertas, ilegales por supuesto. Vamos en toda una línea de trabajo que va a incluir posteriormente en el tema de vehículos, que lo estamos trabajando con SAT, a que las mismas hueseras, como las conocemos, las ventas de repuestos usados, van a tener que documentar cada una de las piezas que vendan, ¿sí? Porque no puede ser que después detengan a la gente en la calle, compró un par de vidrios en una huesera y resulta que estaban registrados a nombre pertenecientes a un vehículo que se reportó como robado, ¿me comprenden? Entonces estamos haciendo todo un trabajo muy profundo de planificación sobre este tema, porque hay muchos procedimientos. En los centros de flasheo o en los centros donde se comercializan teléfonos celulares. Vimos a principios de año operativos que no necesariamente eran exitosos para buscar teléfonos robados. Sí. Ya no los hemos visto últimamente. ¿Cuál es la estrategia ahora? No, estamos en eso. O sea, siempre estamos reportando permanentemente que hemos hecho acciones en contra de negocios y hemos trabajado con SAT para que esos negocios sean cerrados. Entonces ahora se ha vuelto más sofisticado el tema de cómo flashear, ¿verdad? Es decir, ya no está abiertamente, se flashean celulares. Esto está pasando de boca en boca. Llegan ustedes a un mercado en donde antes se vendían y no van a encontrar celulares a la vista. Pero si empiezan a preguntarle a la gente, va a haber un momento en que alguien quien dice, yo le consigo, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Sí? Se vuelve más sofisticado el tema. Pero es un trabajo en el cual se logran impactos de una forma, tiene que estar uno muy enfocado y tener mucha paciencia para develar la estructura. Ministro, hablemos rápidamente del narcotráfico, el tráfico de drogas en nuestro país. Este año se reporta un ritmo bastante menor de incautaciones en comparación con el año 2011. ¿Por qué razón? Bueno, porque este es un tema circunstancial. El tema de las incautaciones tiene que ver con capacidad de generar inteligencia, con capacidad de generar información, con el hecho de que se siga utilizando el territorio para incursiones. Y déjeme decirle que en esos términos las incursiones aéreas, o lo que se conoce como trazas aéreas, disminuyeron casi a cero. Es decir, nuestro territorio es ocasionalmente utilizado. Había mucho más el año pasado y por eso se incautaba más el año pasado. Había mucho más hace 4 años. Luego empezó un descenso. Hay un programa que se está trabajando de operaciones de interdicción con una fuerza de tarea especializada que se mueven helicópteros estadounidenses que se van a nacionalizar para quedar con nosotros, y fue muy exitosa en las interdicciones aéreas, sigue trabajando hasta el día de hoy. Se fortaleció también con la Marina de la Defensa Nacional, lo que se conoce como las Fuerzas Especiales Navales, que son las que hacen operaciones de interdicción en el mar territorial. Entonces, el tema es qué tanto se utiliza el territorio ahora, ¿sí? Qué tanto producimos inteligencia e información, ¿sí? Qué tanto el trabajo de inteligencia